Buenas noches, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a trabajar y les voy a dar a conocer las unidades de medida. Es el proceso que vamos a trabajar dentro del proyecto de razonamiento cuantitativo. Entonces, en la guía de aprendizaje tenemos como primer resultado es que ustedes reconozcan lo que son las unidades de medida. Bueno, las unidades de medida son modelos establecidos para medir diferentes magnitudes, tales como la longitud, la capacidad, la masa, el tiempo y el volumen. Las unidades principales, las unidades fundamentales, son longitud, masa, tiempo y temperatura. Existen otro tipo de unidades que las vamos a ver también hoy, pero digamos que dependen de estas cuatro fundamentales. Miremos la primera. Medidas de longitud. Se utiliza para medir la distancia entre dos objetos o puntos de un sistema de referencia predeterminado. La unidad de medida básica que se utiliza para medir las longitudes es el metro. La medida de longitud es la que se toma basándose en dos puntos que conforman una línea, ¿sí? Desde el punto cero hasta pues, lo que designe la medida, ¿sí? Algunos instrumentos para medir la longitud pues, son la cinta métrica extensible, el metro, la cinta de medir costurera, la que utilizan las modistas, la regla, ¿sí? Existen otras como el decámetro, o sea, son para medir dos puntos, ¿listo? Algunas cosas que mido a través del sistema de longitud son pues mi altura, yo mido 1,80, esa es mi altura, la longitud de mi lápiz, lo que mide mi cama de largo o lo que mide mi habitación de largo, ¿listo? Eso se mide a través de la longitud. Unidades de medida de longitud, pues está la unidad fundamental, como les dije, es el metro. Hacia arriba, decámetro, hectómetro y kilómetro, ¿sí? El metro, pues obviamente se utiliza para medir, valga la redundancia, medidas que son pues pequeñas, ¿sí? Mi estatura, algo pequeño, pero cuando la medición es para dimensiones más amplias, ¿sí? Como por ejemplo un terreno o por ejemplo la distancia entre un municipio y otro, pues se utilizan otro tipo de medidas más convencionales como son el decámetro, el hectómetro o los kilómetros, ¿listo? Pero la unidad básica es el metro. Y hacia abajo, pues, unidades más pequeñas, está el decímetro, los centímetros y los milímetros. Si ustedes utilizan o cogen una regla, pues se van a dar cuenta que están de 10 en 10 los decímetros, también están los centímetros y obviamente los milímetros. Las unidades más pequeñas que el metro se llaman submúltiplos, o sea, del metro hacia abajo son submúltiplos y son el decímetro, el centímetro y el milímetro, como los dije hace un momento. Un decímetro son 10, o sea, para la medida de conversión de un metro son 10 decímetros, la medida de conversión de un metro son 100 centímetros o 1000 milímetros. Y hacia arriba, ¿sí? Las unidades más grandes, los múltiplos, son el decámetro, como les dije, el hectómetro y el kilómetro. Un decámetro son 10 metros, un hectómetro son 100 metros y un kilómetro son 1000 metros, ¿listo? Entonces, dependiendo de la necesidad que yo tenga de medición, pues utilizo cualquiera de estos instrumentos. Medidas de masa. Magnitud que se utiliza para expresar la cantidad de materia que contiene un cuerpo. La unidad de medida básica que se utiliza para hacer referencia a esto es el gramo. Usualmente nosotros lo decimos de una manera equivocada cuando decimos cuánto pesas o cuál es mi peso. Si yo peso unos 78 kilos, es mal utilizado ¿qué les digo? Ese término, ¿sí? Se debería decir cuál es tu masa. Sin embargo, nosotros decimos cuál es tu peso, ¿listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y para que lo sepan fácil, o sea, es lo que pesa una persona o lo que pesa un cuerpo, ¿listo? Algunos tipos de balanzas que se utilizan
o instrumentos que se utilizan para medir la masa. Está la balanza clásica, la de cruz, ¿sí? La que sube y baja de acuerdo a los pesos. La balanza digital en la cocina, ustedes la utilizan mucho, que es la balanza digital o analógica, ¿sí? Digamos que este es un mecanismo de medida que ustedes siempre van a utilizar en el tema de cocina. La balanza de baño, pues para pesarse las personas, la balancita que está siempre ahí, por ejemplo en mi casa tenemos una para pesarnos, para saber cómo estamos, si hemos aumentado o bajado de peso cuando nos queremos cuidar. Hay una balanza que es de gancho, ¿sí? Que es la que usualmente la utilizan en los mercados, ¿no? Ese es otro instrumento que se utiliza. Algunas cosas que yo peso, pues el peso de las personas, los alimentos, harina, arroz, ¿sí? Materiales como el cemento, la madera, ¿sí? Y de hecho pues se compran por peso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el tema del cemento se compra el bulto por, creo que son 45 kilos, entonces se compra, digamos, de acuerdo a un peso se le da un valor. Las unidades de masa, la unidad básica es el gramo, los múltiplos, decagramo, hectogramo, kilogramo, los submúltiplos, decigramo, centigramo, miligramo, ¿sí? En gramos, ¿no? Hacia arriba. Un gramo, o sea, hacia abajo, perdón, un gramo es igual a 10 decigramos, un gramo es igual a 100 centigramos y un gramo es igual a 1000 miligramos. En los múltiplos, ¿sí? Un decagramo es igual a 10 gramos, un hectogramo es igual a 100 gramos y un kilogramo es igual a 1000 gramos. Ustedes, pues, digamos que esta es una de las unidades que más van a utilizar, ¿sí? Y en las que más tienen que aprender a hacer las conversiones, porque usualmente, pues, siempre todas las recetas vienen dadas justamente en gramaje, ¿no? Entonces, y tienen que saber cuál es la conversión. Un kilogramo son 1000 gramos, y si necesito utilizar una libra, ¿sí? O la mitad, son 500 gramos, entonces, o un cuarto de libra, ¿sí? Hay que aprender a utilizar justamente este tipo de medidas. Eso lo vamos a mirar, pues, a nivel de ejercicios más adelante. Otra unidad básica, pues también es importante para ustedes, es el tiempo. Es una magnitud física creada para medir el intervalo en el que sucede una serie ordenada de acontecimientos. La unidad de medida básica que se utiliza para hacer referencia a las unidades de tiempo es el segundo, aunque usualmente pues nosotros el que más utilizamos es la hora, ¿no? ¿A qué horas nos encontramos? ¿Cuántas horas dura? ¿Qué tiempo? Sí, pero usualmente es la hora. Y de hecho nosotros cuando decimos un cuarto de hora, ¿sí? Media hora, se dan cuenta que utilizamos casi siempre como elemento fundamental la hora, pero a nivel de métrica universal es el segundo el sistema de referencia. Algunos instrumentos que uso para medir el tiempo pues son obviamente el reloj y el cronómetro, ¿no? Importante también en ustedes el tema peso, tiempo, ¿sí? Porque la cocción de los alimentos, pues obviamente necesita un tiempo de preparación perfecto para que ustedes puedan hacer el plato deseado. ¿Listo? Algunas cosas que mido a través de las unidades de tiempo, pues es el tiempo de cocción, por ejemplo, de unos huevos tibios. O sea, los huevos tibios exactos tienen que ser 6 minutos. Si me paso un minuto ya se hacen duros o no quedan en la consistencia que los quisiera. ¿Listo? Otro es el tiempo de arribo de un barco en semanas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo dura? En semanas o meses, ¿listo? Ese es otro sistema de referencia. Las unidades de tiempo, pues las equivalencias están, como les dije, la básica, el segundo, pero está pues el día, el año, el siglo, ¿sí? Vámonos así, perdón. Segundos, minutos, horas, de mayor a menor. De menor a mayor, perdón, días, semanas, meses, años, lustros, décadas,
siglos, milenios, ¿sí? Un minuto, pues obviamente tiene 60 segundos, una hora 60 minutos, o 3600 segundos, un día 24 horas, una semana 7 días, un mes 30 días, y así está pues la variación de esos tiempos. Después siguen las unidades de temperatura. Es una unidad, es una magnitud física que expresa el grado o nivel de calor o frío de los cuerpos o del ambiente en el sistema En el sistema internacional de unidades, la unidad de temperatura básica es el Kelvin, que es una medida inglesa, o también se utiliza el Celsius, que es la medida americana. O sea, ese es un tema que ustedes tienen que entender a la perfección. O sea, los grados se miden en grados Kelvin, en grados Celsius o en grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de medida métrica, numérica, ¿sí? Pero que al final, pues más o menos, digamos, indican lo mismo, ¿listo? Simplemente que, digamos, son diferentes puntos de referencia métrica, ¿ya? Para ustedes es importantísimo saber diferenciar y saber hacer la conversión en el tema temperatura, porque dense cuenta que existen, por ejemplo, libros europeos o libros ingleses de cocina en donde ellos van a utilizar este tipo de sistemas de temperatura. Entonces es importante que ustedes alcancen a entender cómo se podía variar de Celsius, por ejemplo, a Kelvin o de Celsius a Fahrenheit, ¿sí? Ustedes, ante todo, pues por la carrera que están siguiendo, deben reconocer justamente esos. Imagínense ustedes tener un libro, leer un libro de cocina, de recetas, y que les digan que tienen que cocer un producto a 25 grados Kelvin, cuando usualmente nosotros en Colombia lo que utilizamos son los grados Celsius o grados centígrados, ¿no? Cuando hablamos de grados Celsius, hablamos de grados centígrados, ¿listo? Ahorita miramos un poquito más de eso. Algunos instrumentos que uso para medir son el termómetro de máxima y de mínima, el pirómetro para medir temperaturas extremadamente elevadas, ¿sí? Dentro de muchos otros instrumentos. Algunas cosas que mido, pues a cuántos grados se congela el agua, por ejemplo, ¿sí? O una torta debe hornearse a 180 grados durante determinado tiempo. Entonces miren que es importantísimo que ustedes sepan también las aproximaciones y las conversiones de estas unidades de temperatura. Aquí, como les explicaba, existen tres tipos, ¿sí?, conocidos de sistemas métricos de la temperatura. Están los grados Celsius. Los grados Celsius se miden en grados centígrados, ¿sí? Aquí el sistema métrico va de 0 a 100, tomando como base la teoría que dice pues, que los elementos se congelan a partir de 0 grados, ¿sí? La mínima es de 0 grados y de ahí hacia arriba, pues positivos, hasta los 100 grados, cuando 100 grados es el punto de ebullición de las sustancias, en este caso es del agua. Entonces, a los 100 grados ebulle el agua, ¿sí? Eso significa, ese es el sistema de medición, sabiendo que, ¿sí?, los grados centígrados van de 0 a 100, ¿listo? Entonces, en esta escala hay dos puntos fijos, ¿sí? La altura, este sistema es un sistema de mercurio. El color rojo indica el mercurio, ¿sí? Entonces, pues vamos a 0 grados cuando se funde el hielo y a 100 grados cuando es la ebullición del agua, ¿listo? Entonces, basados en estos, se toman los grados Celsius o grados centígrados. En Colombia, como les digo, utilizamos los grados centígrados. Existe otra forma de determinar la temperatura, o sea, o mejor, otra mecánica métrica, o sea, a la larga y al final todo tiene que dar el mismo resultado, simplemente son las costumbres métricas que se utilizan, de acuerdo a la cultura, ¿listo? Están los grados Fahrenheit, ¿sí? Es más o menos similar, ¿sí? Es la misma escala de los Celsius, pero los valores son diferentes, ¿sí? Se habla que el punto de congelación son los 32 grados Fahrenheit, ¿sí?
en el agua, y 212 grados Fahrenheit es el punto de ebullición. O sea, la mínima es 32 grados y la máxima son 217 grados. Ese es el sistema métrico en el método Fahrenheit. Y el método Kelvin, la magnitud de una unidad Kelvin coincide con un grado Celsius, ¿sí? Es decir, mide los mismos grados centígrados, es básicamente lo mismo, pero empieza desde menos 273 hasta 373. Como se dan cuenta, es la diferenciación simplemente en el sistema métrico, pero al final, digamos, de alguna manera, los valores son consecuentes. Hasta ahí vienen las magnitudes básicas y ahora siguen las derivadas. Como les digo, son derivadas, ¿por qué? Porque dependen de las unidades que anteriormente miramos, ¿sí? Por eso son derivadas. Entonces la primera son la superficie, el volumen, la velocidad y la densidad. La superficie, unidades de superficie, es una unidad que mide la extensión de un terreno o un objeto. Se utiliza, por lo tanto, para medir todo aquello que tiene longitud y altura. Longitud, altura. O sea, son dos tipos de medidas, la longitud más la altura. ¿Listo? Como habíamos hablado hace un ratico, la longitud se mide en metros. Entonces, en este caso, como son dos longitudes, se dan cuenta, longitud, ¿sí? Altura más anchura, metros por metros da metros cuadrados. Por lo tanto, ¿sí? Se mide en metros cuadrados. ¿Qué ejemplo? Bueno, listo. ¿Qué instrumentos? Pues también tenemos que utilizar el metro o el decámetro porque son unidades de longitud, ¿sí? Algunas cosas que mido con eso, pues la medición de un terreno, la medición de una finca o, por ejemplo, la medición de una cancha de fútbol. El largo por el ancho, ¿sí? Multiplico el largo por el ancho y ese resultado me tiene que dar en metros cuadrados. Las unidades de superficie, como básicamente también vienen, el metro cuadrado es la unidad básica, ¿sí? Y tiene múltiplos y submúltiplos. Los múltiplos, ¿sí? Están el decámetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, el kilómetro cuadrado. Y los submúltiplos, o sea, hacia abajo, aquí pues está un poco al revés la situación, o sea, son las mediciones más pequeñitas, son los decímetros cuadrados, los centímetros cuadrados y los milímetros cuadrados. Estas en general varían de 100 en 100 cada uno, ¿listo? Siguen las unidades de volumen. Es una magnitud que mide el espacio que ocupa un objeto. En este caso, el objeto tiene longitud, altura y anchura. O sea, si se dan cuenta, tiene tres momentos, ¿sí? Hagan de cuenta o miren ustedes un cubo, ¿sí? Tiene longitud, tiene anchura y tiene altura. Por lo tanto, se mide en metros cúbicos, ¿sí? La unidad de medida básica en este proceso es el litro. ¿Listo? Algunos instrumentos que se usan para medir son la jeringa para los medicamentos, instrumentos de laboratorio como probetas, vasos medidores en la cocina. Algunas cosas que puedo medir pues son el agua, el aceite, la leche. Digamos que es para medir los líquidos. ¿Listo? El espacio que ocupa un líquido. Bueno, el espacio que ocupa un cuerpo en definitiva, pero usualmente se lo utiliza en los líquidos. La unidad básica es el litro y entonces decámetro, hectómetro, kilómetro, cuadrado, litro, decilitro, centilitro, mililitro. Recuerden que estos ¿qué les digo? Se los cataloga con en metros cúbicos, ¿listo? Las unidades de referencia, como dije, es el litro, ¿sí? Las unidades pequeñitas o los submúltiplos son el decilitro, el centilitro y el mililitro. Van de 10, 100 y 1000 mililitros. Y las unidades grandes, los múltiplos, son el decalitro, el hectolitro y el kilolitro. Un litro, ¿sí?
tiene 10, estoy mal, un decilitro tiene 10 litros, un hectolitro tiene 100 litros y un kilolitro tiene 1000 litros. Las unidades de densidad es la magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de una sustancia o un objeto sólido. Son los gramos que hay por litro, ¿sí? Son los gramos que hay por litro. La unidad de medida básica que se utiliza hace referencia a la unidad, es el kilogramo sobre metro cuadrado. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les dije. Se mide gramos sobre litro. O sea, entonces la unidad básica es el kilogramo sobre el metro cúbico. Algunos instrumentos que se utilizan para medir son el densímetro o el pignómetro. Algunas cosas que yo mido son la densidad de la nafta o de la gasolina, la densidad del hielo o la densidad del mercurio. ¿Sí? Esas son las unidades de densidad. El último es la velocidad. La velocidad es la magnitud física de carácter vectorial que realiza cambio de posición de tiempo. Fácil, ¿sí? Cuando nosotros viajamos a 60 kilómetros por hora, ¿qué significa? Que recorremos 60 kilómetros en una hora. ¿Listo? Obviamente, digamos, esto en un proceso, ¿qué les digo? Teórico, ¿sí? Cuando la línea es recta. O sea, si yo voy a 60 kilómetros por hora, pues en una hora recorrería 60 kilómetros constantemente. Sin curvas, sin frenar, sin que haya un carro adelante mío. ¿Listo? Esa es la medida de velocidad. Las equivalencias, pues la longitud va en metros, la masa va en kilogramos, el tiempo pues en segundos, la temperatura en grados Kelvin o en grados centígrados, la superficie en metros cuadrados, el volumen en metros cúbicos, la densidad en kilogramos, sobre metro cúbico y la velocidad en metros sobre segundo. Bueno, tenemos la guía de aprendizaje, esa la voy a cargar al Drive y la voy a cargar a Facebook para que la tengan, ¿sí? Aquí está organizadita. Esta es la guía de aprendizaje de la clase de hoy. Además, les voy a adjuntar la guía de aprendizaje general, ¿listo? O sea, yo entrego la guía de aprendizaje general, que es el mecanismo de verificación para ustedes de lo que vamos a ver. Y además entrego la guía de aprendizaje por resultado, ¿sí? Este es el primer resultado, entonces está aquí la guía. Y vamos a desarrollar unos pequeños ejercicios, perdónenme, les voy a abrir el taller. Denme un segundo, por favor. Vamos a desarrollar este taller para que ustedes empiecen a desempolvar esos conceptos. Es un taller muy sencillito, ¿sí? Vamos a hacer las conversiones, ¿sí? Vayan recordando el tema de conversiones, porque en la próxima clase vamos a mirar temas sobre regla de 3, para hacer conversiones de regla de 3, y también vamos a mirar las variaciones en fraccionario. Entonces, cómo es el tema de las fracciones, que es un tema que ustedes tienen que tomar mucho, un cuarto de libra, media libra, ¿sí? Saber qué significa eso, ¿sí? Y pues obviamente saber la proporcionalidad que se desarrolla cuando se habla de fracciones geométricas. ¿Listo? Entonces aquí está el taller para que lo desarrollen. Ya saben, lo pueden trabajar hasta en equipos de 2 personas y lo entregamos semanalmente. ¿Listo, chicos? Entonces espero que esta clase les haya servido y nos estamos encontrando para la próxima. Les agradezco mucho. Que la pasen bien. Hasta luego.